gloria. Diga gloria a Dios, vamos. No se desconecte, no pierda la conexión. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? En esta noche los saludo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos pastores, amén. Que el Señor bendiga al pueblo de Dios congregado en este lugar. Que el Señor bendiga todo este sector, amén. Mi nombre es Michael Rondón, vengo de la iglesia de Filadelfia, de allá de Boquerón, Tamana, la cual pastorea mi pastora Milagro de Castillo, amén. Vamos a estar buscando la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 21. Libro de Génesis, capítulo 21. Cuando todos lo tengan, la señal de costumbre, amén. Si alguien me puede regalar un poquito de agua también, por favor. Libro de Génesis, capítulo 21, versículo 8 en adelante. ¿Lo tiene? Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Puede tomar asiento. ¿Quién es el que vive? El mensaje en esta noche se llama una provisión en el desierto. Amén. Dígale al que está a su lado: una provisión en el desierto. Una provisión en el desierto. Amén. Pareciera que fuera algo imposible cuando hablamos de provisión y hablamos de desierto, porque el desierto es un lugar desolado, un lugar donde nadie habita, un lugar donde hay pocos árboles, un lugar completamente desolado. Humanamente a nadie le gusta habitar en el desierto, y cuando hablamos de provisión estamos hablando de algo que se nos da cuando nosotros lo necesitamos. Amén. ¿Quién es el que vive? Entonces Dios llama a Abraham y lo aparta de su parentela, lo aparta de su tierra, porque tiene un propósito específico con este hombre. Y Abraham comienza a servir a Dios, comienza a adorar a Dios, y en una de esas circunstancias, una de esas situaciones, Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo, pero resulta que Abraham y su esposa ya están pasados de edad y no están en la condición, humanamente hablando, de tener hijos, porque ya eran demasiado viejos. Pero Dios nos muestra a través de su palabra que para Él nada es imposible. ¿Quién es el que vive? Entonces Dios le promete a Abraham que en su vejez le va a dar un hijo que va a ser el heredero y que va a ser de gran bendición para su vida. Y que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas en el cielo, que si alguien las puede contar, su descendencia también iba a ser contada. ¿Quién es el que vive? Entonces Dios le da esta promesa a Abraham, pero Sara al momento no la cree. Abraham sí la creyó, porque era un hombre de fe, pero Sara no la creyó. Y entonces, tal vez en su humanidad, ella decía: ¿cómo yo le voy a dar un hijo a Abraham en esta edad, a estas alturas? Entonces ella consiguió una solución, y fue que le entregó a su sierva para que Abraham se llegara a ella y ésta diera a luz un hijo, y ésta lo iba a tomar como hijo suyo.
Ese es cuando nosotros comenzamos, cuando Dios nos da una palabra y nosotros queremos ayudar a Dios a que esta palabra se cumpla. Pero Dios no quiere que nosotros le ayudemos porque Él ya tiene todo resuelto antes de darnos la palabra. ¿Quién es el que vive? Entonces hay gente que comete el error de tratar de recibir la promesa por sus propios medios, pero tiene que esperar el tiempo que Dios ha determinado para entregarte lo que te dijo que te iba a entregar. ¿Quién es el que vive? Entonces, a través de esto nace Ismael, el hijo de Agar. Y entonces Dios le había dado la promesa a Abraham, y no era Ismael el que iba a ser el heredero como Dios le había dicho, sino que Dios permitió que Sara también quedara embarazada y que ésta le diera un hijo heredero a Abraham, que era el de la promesa. ¿Quién es el que vive? Pero dice la Escritura, donde acabamos de leer, que nació Isaac y ya Ismael ya tenía su edad. Y cuando Isaac comenzó a crecer, que lo destetaron, comenzaron los problemas. Porque dice que Ismael se empezaba a burlar de Isaac. O sea, y esto me da a entender que cuando hay un crecimiento espiritual en nuestra vida, comienza a haber batalla, comienza a haber guerra, comienza a levantarse el enemigo. Cuando hay un crecimiento espiritual en nuestra vida, algo comienza a interponerse en nuestro camino para querer detenernos. ¿Quién es el que vive? Pero dice la Escritura que Sara, dándose cuenta de lo que estaba aconteciendo, llamó a Abraham, hizo una reunión y le dijo: tienes que echar a tu sierva y al hijo de ella porque no va a heredar con mi hijo. Y esto le pareció algo terrible a Abraham porque era su hijo. Era su hijo, no era el hijo de la promesa, pero era su hijo, sangre de su sangre. Imagínense un padre separarse de su hijo. Para mí me parece que es algo terrible. Me parece que es algo grave, justamente como Abraham lo estaba viviendo, que le parecía que era algo grave lo que le estaba pidiendo a aquella mujer. Pero Dios le habló a Abraham y le dijo: en todo lo que te mande Sara, obedece su voz, porque en Isaac te será llamada la descendencia, la heredad va a ser por Isaac. Él es el de la promesa. ¿Quién es el que vive? Entonces, algo que me gusta mucho de Abraham es que este hombre era obediente. Él no entendía tal vez el proceso, él no entendía lo que estaba aconteciendo, él tal vez no entendía la voluntad de él. Es más, él tal vez pensaba que aquello no era conveniente para su hijo, pero aún así obedeció la voz de Dios. ¿Quién es el que vive? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hoy en día seamos como Abraham, que aunque muchas veces no entendamos el plan de Dios, que le obedezcamos cuando Él está hablando. Porque hay muchas veces, hermano, que vamos a enfrentarnos a situaciones en las cuales no vamos a entender y va a parecer que lo que Dios está pidiendo no es conveniente, pero déjame decirte algo: Dios es el que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Así que cuando Él hable y nos dé una palabra, tenemos que obedecer y hacer su voluntad. Y Abraham obedeció. Se paró muy temprano, preparó un odre con agua, preparó pan, se lo entregó a la sierva, se lo echó al hombro y le dio al muchacho también y la despidió para que se fuera. Y dice la Escritura que ella anduvo errante en el desierto. ¿Quién es el que vive? Así que cuando hablamos de desierto, hablamos de algo que a nosotros no nos gusta. Pero he aprendido y hemos aprendido durante este caminar que el desierto es necesario en nuestra vida para poder obtener aquello que Dios nos ha prometido. No podemos evitar el desierto. El desierto hay que pasarlo, porque el mejor ejemplo es el pueblo de Israel. Aquel pueblo que estaba habitando en Egipto, que aparentemente tenían todas las comodidades, que aparentemente tenían las mejores comidas, no les faltaba ropa, no les faltaba empleo, aparentemente esta gente estaba bien, pero ¿sabe cuál era el problema? Que a pesar de que tenían todo, estaban siendo esclavizados, estaban siendo perturbados por un pueblo
¿Quién es el que vive? Y es que hay momentos que va a parecer que nosotros nos está yendo bien, pero hay que cuidarnos de que no estemos siendo esclavizados por el pecado, por las tinieblas. Y Dios los sacó desde ese pueblo porque Dios quería libertarlo, porque Dios quería entregarles algo mejor, una tierra mejor que fluía leche y miel. Dios tenía preparado para ellos algo mejor. Por eso los quería sacar de ese lugar y los metió al desierto. Antes de meterlos en la tierra de Canaán, de la tierra prometida, tuvo que meterlos al desierto. ¿Por qué tenía que meterlos al desierto? Porque en su corazón había cosas que no podían entrar a la tierra prometida, porque su carácter debía ser moldeado antes de entrar a la tierra prometida, porque tenía que entrar al desierto para probar sus corazones. ¿Quién es el que vive? Por eso fue que los metió al desierto. Y hay un ejemplo de una mujer llamada María, la cual era la hermana de Moisés y de Aarón. Esta mujer, vemos a través de la escritura, que cuando entra al desierto, ella entra danzando, ella entra cantando juntamente con su hermano. Ella entra gozosa, ella entra feliz. Y podemos ver hoy en día en el pueblo de Dios gente que habla lengua, gente que danza, gente que predica, que profetiza, pero tienen algo en su corazón y por eso es necesario que Dios lo meta en el desierto para que eso sea quitado. Aquella mujer entró cantando, tal vez entró bailando al desierto, pero después de pasar cierto tiempo en el desierto, brotó lo que había en su corazón. ¿Y sabe qué era lo que había? Que era una murmuradora. Cuando vino la dificultad, cuando pasó tiempo en el desierto, comenzó a murmurar del hombre de Dios. Y eso ya lo tenía antes de entrar al desierto. Y fue por eso justamente que entró al desierto, para que eso brotara y para que fuera quitado de ella. ¿Quién es el que vive? Porque Dios los metió en el desierto porque con la mentalidad que tenían no podían heredar la tierra prometida. Y vemos que muchos de ellos perecieron en el desierto. Yo quiero decirte algo en esta noche, y es que el desierto no es para muerte. Pero lamentablemente hay gente que ha muerto en el desierto. ¿Y cómo es esto? Porque hay unos que desobedecen y quedan en el desierto. Así como les pasó a muchos de los israelitas que fueron desobedientes y quedaron postrados en el desierto. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces el desierto es para probar nuestros corazones, es para ver qué es lo que hay allí dentro, pero es para luego Dios quitarlo y luego de pasar el desierto poder entregarnos aquella bendición, entregarnos aquello que nos prometió. Y aquella mujer llamada Agar entró al desierto y andaba errante, andaba sin rumbo, no tenía un camino por donde andar. Y dice la escritura que en un momento le faltó agua al odre. Y me parece algo curioso que la escritura dice que le faltó agua al odre. Y cuando Abraham la despidió, él le dio agua en un odre y le dio pan. Lo que quiere decir que el pan no se escaseó. El pan todavía tenía, pero lo que le faltaba era agua. Hablando espiritualmente, el pan representa la palabra de Dios. Y el agua representa al Espíritu Santo. Y el odre representa al hombre. ¿Quién es el que vive? Esto me da a entender que en un momento esta mujer le faltó agua al odre, pero todavía tenía la palabra de Dios. Porque hay un desierto donde vamos a entrar, que la palabra de Dios, aunque nosotros la ignoremos, aunque nosotros no la leamos, aunque nosotros la tiremos por allá, va a estar allí todo el tiempo. Pero el Espíritu Santo hay que alimentarlo. El Espíritu Santo hay que buscarle su presencia. Y me parece ver que hay gente que en medio del desierto ha perdido la conexión con el Espíritu Santo. Y por eso a su odre le ha faltado agua. ¿Quién es el que vive? A esta mujer le faltaba agua en el odre. Hay gente que entra al desierto y pierde la conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ponen su mirada en el problema, porque ponen su mirada en el lugar equivocado y dejan de buscar a Dios. Hay gente que entra al desierto y deja de orar, deja de ayunar, deja de buscar la presencia de Dios, y por esto le pasa lo mismo que le pasó a Agar, que comienza a faltar el agua en su odre. ¿Quién es el que vive? Entonces,
Aparte de que le faltaba agua, y hay desiertos que hay gente que quiere soltar el ministerio, que quiere soltar el llamado, que ya quieren rendirse y piensan que ese ministerio, piensan que ese llamado, con ellos renunciar, va a llegar hasta ahí o se va a acabar o el ministerio se va a morir. Pero el ministerio no se va a morir. El ministerio va a estar allí esperando que usted se levante a hacer su voluntad. ¿Quién es el que vive? Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo de tu mano, con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ismael no era el hijo de la promesa, sin embargo, Dios tenía un propósito con él también. Por ser hijo de Abraham, iba a ser una gran nación de Ismael. Por tanto, Agar, no deje que él se muera, porque si el muchacho se muere, también tu futuro depende de ello. Por eso no puedes dejar que el muchacho se muera. No puedes dejar que el ministerio muera. No puedes apartarte del ministerio porque tu vida depende de ello. Fuiste llamado y marcado por ello y por eso no puedes soltar. ¿Quién es el que vive? Y dice que el muchacho alzó la voz y Dios lo oyó. Hay veces que nosotros tiramos el ministerio a un lado, tiramos el llamado a un lado, pero dice la Escritura que el Espíritu Santo nos intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que hay momentos en los que nosotros queremos soltarlo todo, pero el Espíritu Santo va a interceder para que Dios obre en nosotros y nosotros poder seguir adelante. ¿Quién es el que vive? Entonces hay algo importante que el ángel le dijo a Agar, le digo, no temas, no tengas miedo, no vas a morir en este lugar. Dios te metió en el desierto y Él sabe que tú estás aquí, Él no te va a dejar morir en ese lugar. Porque Dios... Y después le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Levántate, le dice el ángel, porque ella estaba tirada en el suelo, esperando que el muchacho muriera y esperando que ella también muriera. ¿Quién es el que vive? Entonces hay momentos, hay desiertos que te van a dejar tirado en el suelo. Hay desiertos que te van a dejar tirado allí y tú tienes que reconocerlo y levantarte para seguir avanzando. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, me derribaron pero no me destruyeron. O sea que es válido que nosotros en un momento estemos en el suelo, pero aunque estemos en el suelo, aún seguimos respirando. Aunque estemos en el suelo, aún seguimos con vida. ¿Sabe por qué? Porque aunque nos tiren en el piso, no podrán derrotarnos porque Jehová es el que va delante de nosotros. Levántate, después que te levantes, entonces agarra al muchacho y échatelo en el hombro. Primero, debemos reconocer que estamos en el suelo y debemos levantarnos. Después que nos levantamos, después que estamos ya establecidos, entonces tenemos que agarrar el llamado al ministerio, echándolos al hombro y comenzar a avanzar. ¿Y sabe qué pasó cuando Agar le hizo caso a Jehová? Cuando ella se levantó, cuando ella agarró al muchacho, dice que sus ojos fueron abiertos y comenzó a ver una fuente de agua en medio del desierto. Primero me levanto, agarro el ministerio, agarro el llamado, comienzo a andar y Dios va a abrir mi visión espiritual. Dios va a traer visión espiritual. ¿Y sabe qué? Y ella vio una fuente de agua y dice la Escritura que llenó el odre por completo. Pero la fuente estaba fluyendo todavía. ¿Sabe qué me dice esto? Que muchos de los que estamos aquí, aunque el desierto nos golpee, aunque el desierto muchas veces nos haya dejado sin fuerza, aunque muchas veces nos hemos debilitado espiritualmente, va a haber un momento en que nos vamos a levantar, va a haber un momento en que vamos a seguir avanzando y Dios va a abrir esa visión espiritual. Vamos a ver la fuente del Espíritu Santo, cómo va a fluir y ya no solamente va a llenar nuestro odre, sino que el Espíritu Santo va a venir de una manera mayor sobre nuestras vidas. Va a haber una manifestación mayor sobre nuestras vidas.
¿Quién es el que vive? Llenó el odre y le dio de beber al muchacho. Se fortaleció espiritualmente y fortalecido comenzó. El que se fortalece comienza también a fortalecer el ministerio que Dios le ha entregado. Y comienza a fluir de una manera poderosa, de una manera mejor, porque ha pasado por el desierto. Ya va a ser alguien formado correctamente, con carácter, que va a tomar buenas decisiones en el espíritu. Pero primero es necesario pasar por el desierto. Y dice la escritura que el muchacho Ismael, después de todo lo que pasó, creció y se fortaleció y comenzó a ser tirador de arco. ¿Quién es el que vive? O sea que era necesario que este muchacho pasara por el desierto para fortalecerse y para tener un crecimiento como el que tuvo y tener una preparación y convertirse en el tirador de arco que fue. Es necesario que muchos de nosotros pasemos por el desierto para tener un crecimiento mayor, para tener una preparación mayor de Dios y que va a manifestarse en nuestras vidas después que nosotros pasemos ese desierto. Pero no hay que huir del desierto. No hay que quejarse del desierto, porque el que se queja en el desierto se atrasa. ¿Quién es el que vive? El que se queja en el desierto se atrasa y el desierto va a ser más largo. A su nombre. ¿Qué fue lo que aconteció con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tal vez en un año podía llegar a la tierra prometida, pero por cuanto se quejaban, por cuanto murmuraban, por cuanto desobedecían, se alargó el desierto por 40 años. ¿Quién es el que vive? Entonces, cada vez que nosotros desobedecemos, cada vez que nosotros nos detenemos a murmurar, nos detenemos a quejarnos del proceso de la prueba, el proceso y la prueba se van a alargar hasta que aprendamos que tenemos que obedecer la voz de Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Si Cristo vive, hay desiertos que vas a pensar que hasta ahí llegó todo. Hay desiertos que te van a hacer pensar que todo se terminó, que todo se acabó. Hay gente que yo la veo que cuando entra al desierto dice, todos me abandonaron, ni el pastor ni la pastora me visita, ni los hermanos se acuerdan de mí. Y hay gente que comienza a quejarse de eso. Pero yo he aprendido que cuando eso acontece, no es que la gente se olvidó de ti, es que Dios aparta a todo el mundo para que tú busques manera de estar tiempo a solas con Él. No es que te olvidaron, es que Dios lo quita del medio para que dependas completamente de Él. A su nombre. Entonces hay gente que comienza a quejarse, no me visitaron, estuve solo en el desierto. Quédate tranquilo que ese desierto a solas fue para que tú tuvieras un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, póngase de pie.